Perfecto. ¿Se ve? Sí, profesor. Ya. Sí, se ve, profe. Perfecto. Ya, pues, vamos a dar comienzo a la clase de hoy. La clase pasada habíamos visto algunos ejemplos de daños en edificios de albañilería, sobre todo ante carga sísmica. Y entonces vamos a proseguir con este módulo. Y dice las etapas de un diseño estructural. Y como les decía, bueno, esto aplica para edificios o viviendas de albañilería, pero también aplicaría más general también a otras viviendas de otro tipo. Entonces, ¿cuáles son las etapas de un diseño estructural? Primero tenemos una etapa conceptual, después una etapa de análisis o cálculo, después dimensionamiento, y obviamente después llevamos los planos. Y cada uno de estas etapas también, hoy en día prácticamente se hacen todas con la ayuda de los computadores, y ya después queda la opción entonces, o la decisión que tomar es en qué programa. En análisis o cálculo en general en Chile se ocupa mucho el ETAPS o el SAP. Lo mismo el dimensionamiento, también se puede hacer dentro del ETAPS o SAP, pero también hay otro software. Y luego planos, que en general en Chile se hacen con AutoCAD, pero también hay otros programas como el de, ¿cómo se llama? El Dassault, G-Star, que se usa mucho acá en Europa, bueno, y otros. Y obviamente acá también está creciendo mucho lo que es el diseño 3D en Revit, o sea, el diseño BIM, ya que trae la ventaja que se puede cruzar también con otras especialidades, de la cual se puede también obtener tanto geometría como otra información. Esa es la gran gracia del BIM. Luego, elección del sistema estructural obviamente conlleva a muros y sistema de piso. Cómo van a ser los muros, dónde van a estar y cómo el sistema de piso. Luego, la definición de la forma, cantidad, continuidad y distribución de los muros y aberturas que forman el sistema estructural en planta y en elevación. Y eso conlleva a la configuración y estructuración. Luego, la elección de los materiales. En nuestro caso, unidad de albañilería, o sea, cuál es la unidad y el tipo, el mortero, y cuál es nuestro hormigón de relleno, si es que usamos hormigón de relleno. Luego, elección de modalidad de refuerzo, sin armar, armada o confinada, que obviamente, hablando de albañilería en Chile, la norma al menos solo nos deja con estas dos opciones, armada o confinada. Luego, elección del tipo de unión entre los elementos del sistema resistente, muros, sistema de techumbre y sistema de pisos. Eso es lo que normalmente une los elementos verticales. Luego, elección, bueno, vigas también. Luego tenemos elección de las terminaciones, el estuco, cielo, sobre losa y piso, porque eso para nosotros es importante, porque nos da más adicional. Luego, la elección del tipo de fundación. En general, en la minería son fundaciones aisladas o corridas. Y por último, especificaciones para el control de la ejecución. Esto es importante, lo vamos a ver más adelante cuando veamos la forma, porque las normas diferencian entre con inspección o sin inspección. Entonces, según eso, si no hay inspección, las normas en general, la 2123 y la 1918, la 1928, disculpen, castigan el diseño si es que no se hace con inspección especializada. Si me dan un segundo, por favor, voy a conectar al lado. Mi tablet. Perfecto. Entonces, vamos a elegir el sistema estructural. Nos vamos a fijar en primer lugar, en muros y
que son los elementos verticales, y los sistemas de piso, que son los sistemas horizontales. Entonces, en general, en Chile al menos, se ven dos tipos. Uno se ve prácticamente siempre y el otro a veces se ha usado. Y el primero sería la típica losa de hormigón armado. Acá ustedes ven ¿cómo se llama? El encofrado, donde se han dispuesto las armaduras y luego obviamente se hormigona y de esta forma formamos la losa. Pero también en menor cantidad a veces se han usado este tipo de losas que no creo que la hayan visto tal vez anteriormente, que se llaman las losas alivianadas o losas prefabricadas, que en el fondo se componen de viguetas, a veces pretensadas, yo diría que la mayor parte de las veces, pretensadas que se apoyan en alguna viga o algún muro ortogonal. Luego se colocan estos elementos prefabricados, usualmente de hormigón, que se apoyan acá en estas viguetas, se fijan acá. Y luego se hormigona esta parte, pero también se remata, como se nota acá, con una loseta, que tiene unos 5 o 6 centímetros de espesor. Y normalmente esa loseta lleva al medio una malla, normalmente una malla ACMA, o sea, una malla prefabricada de acero. Entonces, esa es una forma, pero como les decía, ahora, estas losas, lo que yo al menos he observado en terreno y en mi experiencia, tienen un problema, que a veces trabaja como cada uno de estos elementos es un macro bloque, y si se fijan acá, tienen cierta separación, aunque estén estucadas por debajo, con el tiempo se van marcando estas fases en el cielo. No tiene ni una importancia desde el punto de vista estructural, pero igual la gente siempre se preocupa cuando empieza a haber fisuras en el cielo y piensa que, bueno, que es un problema estructural, pues, y normalmente, bueno, no lo es. Como uno las diferencia fácilmente porque normalmente se notan las dos, son muy marcadas y van de lado a lado en forma muy recta. Entonces, eso ya nos indica que probablemente no son fisuras estructurales. Así que eso es una de las desventajas que tiene este sistema. Acá nuevamente lo mismo, un poco explicado de otra forma, como se ve de nuevo. Acá se ponen los elementos alivianados, porque son huecos. Después acá lleva una cierta armadura por encima y luego se remata con una sobrelosa de hormigón, como se muestra este ejemplo acá. Ahora, esto se usa mucho en otros países, por ejemplo en Portugal, en España, pero en Chile no es común. Pero se ve, existe. Ahora, en cuanto a los sistemas verticales, ¿cuáles son las opciones que tenemos? Entonces, en general podemos tener, por ejemplo, el caso, vamos a ir de un extremo al otro. Por ejemplo, tenemos, por un lado podemos tener un muro que en su plenitud no tiene aberturas y lo vamos a considerar un muro. Esto ahora, de nuevo, esto es discutible, no hay nada, no hay ni una regla al respecto, pero vamos a considerar que es de su espesor, o mejor dicho, su ancho, es 6 veces mayor al espesor. Ahí más o menos ya uno puede empezar a hablar de un muro como tal. Ahora, podemos después empezar a introducir, por ejemplo, aberturas, ventanas, pero va a ser el tamaño de las ventanas las que van a influir en el comportamiento de este eje en general. Por ejemplo, acá estamos pasando a ventana más chica a ventana más grande. Si nosotros agrandamos estos vanos lo suficiente, vamos a terminar con una estructura como esta, una estructura de marcos.
donde una columna, podemos decir más o menos, o por definición podríamos decir, que es cuando el ancho es menor a 3 veces el espesor. Hay quien dice que es 4, hay quien dice que es 3, hay todo como un rango intermedio que es discutible, entre 3 y 6, pero ya si es menor a 3, obviamente estamos hablando de una columna, y cuando es mayor a 6, estamos hablando de un muro. Cuando esto es 6 veces, o esto es 6 veces mayor al espesor. Entonces la pregunta es, ¿cuál es su tamaño, su ubicación? ¿Cuáles son los refuerzos que tiene? Ahora, ¿por qué esto es importante? Es importante por cómo después se comporta la estructura globalmente. Entonces, cuando tenemos muros que solamente se conectan por vigas, o sea, casi mediante bielas, por decirlo así, nosotros, el corte que estamos imponiendo acá se reparte en los 3 muros de igual forma, y estos se van a comportar como voladizos. ¿Cómo sabemos eso? Porque si se fijan acá, se está fisurando el lado más traccionado, de las fibras más traccionadas de estos voladizos, acá. Y por ende, vamos a poder esperar como respuesta un comportamiento lineal, y luego alcanzando su desplazamiento máximo elástico, el delta I, pasaríamos después a una fase plástica, pero que también entre pisos es lineal. Ahora, por otro lado, cuando tenemos muros acá abajo, acoplados, o sea, donde ya las aperturas, las vigas son importantes, estas también van a trabajar y van a impedir o van a traspasar momentos de un lado a otro en los muros. Por lo que los 3 muros van a trabajar, pero de menor forma. Entre más alejado esté, si se fijan acá, va a trabajar menos. Y vamos a tener uno más traccionado y el otro más comprimido. Y esto genera esta, este, este comportamiento escalonado, como se fijan acá, que va a depender del piso que estemos analizando, y donde el corte disminuye. Y por último, vamos a tener este tipo de estructura que están semiacoplados, donde las vigas, llámese viga, o mejor dicho, en el fondo tenemos continuidad en la elevación, pero las ventanas generan estos muros cortos, de los que hablamos la vez pasada, ¿se acuerdan? Los vimos en los ejemplos de daño. ¿Qué es lo que pasa en este tipo de edificios? Que en un inicio presentan un comportamiento lineal, pero ¿qué pasa cuando cuando los muros o la elevación en alguno de sus puntos llega a su corte máximo? Empieza a comportarse de manera no lineal, ¿cierto? ¿Y dónde se concentra esa no linealidad? En la base. Exactamente lo que nosotros habíamos observado en la clase pasada en las imágenes. ¿Se acuerdan? Y como es siempre el primer piso el que tiene este comportamiento no lineal, mientras que el resto del edificio sigue manteniéndose se sigue manteniendo como un elemento elástico, y por ende uno hasta podría decir que una vez que esto se agrieta, lo que está por encima pasa a ser simplemente una gran masa. Ahora, ¿cuál de estas 3 tipologías creen ustedes que es la más común en Chile? La del medio. La del medio, exactamente. Acá podríamos poner tal vez entre paréntesis, en Chile.
La del medio. Ahora, ¿cuál de estos tres sistemas, si ustedes tuviesen que diseñar, cuál de estos tres sistemas preferirían? El tercero. Tercero. Sí, mira, yo creo que es discutible. Yo creo que es discutible cuál es mejor, pero si yo tuviese que escoger, yo también escogería el tercero. Porque, y les aseguro que es más eficiente, probablemente también tiene más resistencia. ¿Por qué? Porque hacemos trabajar todos los elementos. Y estas vigas grandes también nos van a aportar resistencia. Ahora, el tema, como ya dijimos, es que en Chile este es el sistema más común, que también es el más frágil porque concentramos todos los daños en el primer piso, debido a las aberturas y estos muros cortos. Ahora, ¿es un problema o no es un problema? De nuevo, es discutible. No es un problema si es que lo diseñamos teniendo esto en cuenta. ¿Ok? Y esto es lo que yo les quiero traspasar con esta diapositiva. O sea, no es lo deseable, pero ya que estamos casi siempre por arquitectura en esta situación, no es un problema en sí si es que lo diseñamos bien. Nosotros podemos contrarrestar esto mediante diseño. Y eso es lo que vamos después a ver en los siguientes capítulos. Ahora, ¿cómo hemos llegado al diseño de nuestras estructuras? ¿Cómo se ha llegado a eso? Y cómo hemos nosotros, como ciencia, determinado el comportamiento de este tipo de muros, de albañil día. Bueno, la forma más común es mediante ensayos. ¿Y qué ensayos? Los ensayos de muro de corte, como por ejemplo el que muestro acá en la diapositiva. ¿Cómo funciona eso? Ustedes acá tienen un muro de reacción, así se llama, muro de reacción. Normalmente también usualmente acá abajo, ustedes tienen lo que se llama una losa de reacción. Y la probeta de ensayo, que este muro que viene ya armado con su fundación, tiene que ser una fundación potente, porque esta fundación tiene que ir anclada a la losa de reacción acá abajo. Se coloca en el laboratorio y se conecta mediante este brazo hidráulico al muro de reacción. ¿Por qué creen ustedes que se llama muro de reacción? El elemento al cual agarramos el gato hidráulico. Porque es de ahí donde se van a generar la fuerza. Exacto. Bueno, lo que dice el nombre, es de reacción. Nosotros vamos a reaccionar contra ese muro. Ahora, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál debería ser la propiedad de un muro de reacción? ¿O por qué no podríamos llamarlo simplemente un muro? Porque es un elemento especial que solo tenemos en laboratorio y que se llama muros de reacción. ¿Qué lo hace tan especial? ¿Qué creen ustedes? ¿No se desplaza? Muy bien. No se desplaza. ¿Cómo logramos eso? Para ir más allá todavía. Que sea rígido. Exacto. Muy bien. ¿Cómo lo hacemos rígido? Con el espesor quizá. Muy bien, exactamente, tal cual. Entonces, ¿ustedes conocen un ejemplo? No sé si les ha tocado verlo. Tenemos uno ahí en la facultad. ¿Lo han visto? No. No, tampoco. ¿Han ido al laboratorio civil? ¿Les ha tocado? Fui alguna vez a ver como algo sísmico, pero no este Ya. tipo de muro. Miren, el 2000, yo creo que empezó el 2013, la verdad no sé cuándo, o 2014. Se remodeló el laboratorio civil. ¿Ustedes saben dónde queda el laboratorio civil, cierto? Sí, que está en el primer piso, ¿no? Sí, que está en el patio. Bueno, a ver, es que ahora estoy pensando.
Que hay un Puede laboratorio que donde hayan está cerrado, yo creo que Pedro. cerraron en un momento la pasada entre Bochef, o sea, o entre la facultad y el IDIEM. Ese patio que está al lado del laboratorio de electrónica. Hay una pasada de la facultad hacia el IDIEM. Y ahí a mano izquierda, cuando ya ustedes entran al patio de IDIEM, ustedes a mano izquierda tienen un portón rojo grande, gigante. Es el laboratorio civil, para el que no haya ido. Y el 2014 se hizo una remodelación y ahora también ese laboratorio cuenta con una gran losa que yo diría que tiene un espesor de como 90 centímetros y al final tiene un gran muro, un muro vertical que tiene, yo diría que como 1,20 m de espesor. Ahora, todo es, de alguna forma es elástico. Ahora, ¿cuál es la gracia de, lo vamos a ver más, no, lo vamos a ver en otra ocasión, más adelante en otro módulo? La gracia es que es tan grueso que obviamente se deforma al reaccionar este muro contra este, pero obviamente la deformación es despreciable respecto a lo que se va a deformar nuestro muro de ensayo. ¿Ya? Esa es toda la gracia, eso es lo que nosotros queremos lograr. A mí una vez me preguntaron, y diseñando otro muro, bueno, ¿y cuánto es que se puede deformar? Y en general lo que yo he visto, más o menos lo que se maneja, debería ser como al menos 1000 veces menor de lo que se va a deformar nuestra probeta que estamos ensayando. O sea, si esto se mueve de 12, esta lo más se puede desplazar 12 dividido 1000 en la otra dirección. Eso más o menos el orden de magnitud que debería guardar. Ahora, por último, hay algo que no he mencionado, que son estos de acá. ¿Qué creen ustedes que son estos elementos de acá arriba? Que está acá, de hecho. ¿Miden deformaciones No, o tensiones? no. Tiene que ver con el ensayo en sí, con el setup, con el... ¿Cómo se llama setup? Con el... Tal vez para asignar cargas verticales. Exacto, muy bien. ¿Por qué queríamos hacer eso? Para simular en los muros que están arriba. Exacto. Si nosotros imponemos acá cargas verticales, nosotros indirectamente podríamos estar simulando cargas verticales provenientes de pisos superiores. Y tiene un segundo fin, uno siempre, igual, aunque uno no lo esté simulando, es siempre bueno poner un poco de carga. ¿Por qué? Porque si ustedes no ponen estas cargas acá, los muros, si tienen este formato, tienden a levantarse, a generar flexión. Entonces tienden a elevarse en esta parte de acá, a traccionarse y a comprimirse en este lado de acá. Entonces, estas gatas de acá, sobre todo, impiden ese movimiento, forzando el muro a más bien fallar por un comportamiento corte. ¿Ok? Lo último. Acá nos dice acá, pero acá, en esta parte de acá, lleva una celda carga. ¿Ustedes saben lo que es una celda carga? La celda carga es un sensor que justamente mide carga directamente. Entonces la fuerza que ustedes están imponiendo la miden acá con un sensor digital, y lo que también siempre se mide es el desplazamiento del brazo hidráulico. A veces tienen estos brazos hidráulicos, a veces tienen sensor interno, pero aunque lo tengan interno, normalmente también se acopla uno externo, porque el interno tiene mucho ruido normalmente, oscila mucho. Entonces mejor también disponer de un LVDT, de un sensor de desplazamiento externo a esta altura. Bueno, ¿para qué todo eso? Vamos a hablar de eso más adelante. Primero vamos a hablar de estos ensayos. Acá tenemos algunos ensayos que se han realizado, y esto guarda relación con lo que hablamos anteriormente, con
cómo es la elevación que estamos analizando. Son muros simplemente sin acoplamiento, o sea, básicamente solo se conectan por una viga, una biela, es el modelo como idealizado, ¿cierto? Semi-acoplado o completamente acoplado. ¿Y a qué conlleva esto? Bueno, acá lo vemos experimentalmente. En este caso, como ya habíamos visto, cada uno de los muros se comporta, bueno, como un elemento en flexión, generando esta fisura de corte también. Ahora, ya cuando está semi-acoplado, como en este caso de acá, se observa mayor daño, y que este daño también entra acá, esto es muy importante, a los pilares que pusimos en el vano. Igual que acá abajo, ¿se fijan? Esto es muy importante, guárdaselo en la memoria, porque esto es muy importante cuando veamos después la albañilería confinada. Y por último, cuando ya tenemos un sistema que está mayormente acoplado, ¿qué es lo que pasó acá? ¿Dónde se concentró el daño? Acá arriba. ¿Por qué? Bueno, ya lo dijimos. Porque acá abajo el corte es menor que en esta sección media. Por lo tanto, esta sección media toma mayor corte y por lo tanto también acá es donde se va a concentrar el daño. Veamos los resultados. Lo que le mostraba. Acá tenemos bueno, acá se ve los resultados de estos ensayos. Estos se llaman curvas histeréticas. ¿Qué son las curvas histeréticas? Es en el fondo el gráfico entre, acá le llaman distorsión, pero porque distorsión es cuando está normalizado por la altura del muro. Pero en el fondo es el desplazamiento versus la carga lateral. Y estos ensayos, bueno, son cíclicos y van creciendo. ¿Qué es lo que controlamos acá? ¿Se acuerdan que lo dijimos? El desplazamiento. No se usa control de fuerza. ¿Qué significa control de desplazamiento? Lo que controlamos es el desplazamiento que el brazo hidráulico va a hacer, no la fuerza. La fuerza es el resultado del ensayo. No es la imposición, no es el input, es el output. Y el input es el desplazamiento. Y nosotros vamos incrementalmente ir aumentando el desplazamiento. ¿Hasta cuándo? Hasta que veamos, obviamente, el agrietamiento y por último, colapso parcial o total de esta probeta. Entonces nosotros vamos a ir incrementando los ciclos de carga. Al inicio va a ser lineal. ¿Por qué va a ser lineal? Bueno, porque no se ha agrietado el muro. Pero ya cuando llegamos hasta cierto punto de carga, ¿se fijan? Acá ya se agrietó. Empieza a tener un comportamiento no lineal. Hasta que llegamos a un ciclo, ¿se fijan? Donde ya entramos de plano en la parte, en el desplazamiento no lineal de la estructura. Acá lo mismo. ¿Se fijan? Ahora, si ustedes tuviesen que valorar un poco los resultados, ¿cuál dirían que es la mayor diferencia entre este ensayo y este ensayo? Los desplazamientos que se impusieron son menores en el gráfico del medio. Exacto. ¿Eso cómo lo llamamos en ingeniería? ¿O cuál sería su diferencia? La utilidad. La Eso. ductilidad. Entonces vemos que, porque en cuanto a carga están más o menos iguales, ¿se fijan? Más o menos. Pero claramente es menos dúctil este sistema, manteniendo más o menos la misma, siendo más o menos igual de rígido en su rango elástico. ¿Se fijan?
este sistema presentó mucho menos ductilidad que este otro sistema. Y por último tenemos este, que presenta la mayor ductilidad, pero con una capacidad máxima un tanto menor que las otras dos. Ahora, de nuevo les pregunto lo mismo. Si ustedes tuviesen que decir, ¿cuál de los tres sistemas preferirían? ¿El del centro? No, ese sí que definitivamente no. Porque el menos dúctil. En la Primero. izquierda. El primero. Sí, o sea, el primer, yo me quedaría por este, porque tiene la mayor ductilidad. Yo por un tema de seguridad, eso es lo que yo ya les comentaba en la primera clase. Vamos a hablar mucho de ductilidad en este curso, porque la ductilidad es finalmente lo que define nuestra seguridad post-agrietamiento. Y ¿se acuerdan? Eso es lo que hablamos, que las normas, hablábamos, lo que las normas les pide es ojalá mantener la estructura en pie o controlar el daño una vez que se haya generado el agrietamiento en nuestra estructura. Ahora, otra cosa que les quiero llamar la atención es lo siguiente. ¿Se fijan en esta parte de acá? Nosotros cuando empezamos a degradar, los muros empiezan a mostrar un comportamiento asimétrico. Porque nosotros, en esta dirección, ¿se fijan? Nuestro rango más o menos llega hasta acá. Y sin embargo, cuando vamos en la dirección inversa, es menor. ¿Por qué será esto? Y eso se observa en las tres curvas histeréticas. Porque dependen de distintas cosas el comportamiento en tracción y en compresión del... Y no, yo diría que va por otro lado. ¿Por qué va a presentar? A ver, el ensayo empieza en esta dirección. Entonces, ¿por qué estas tres curvas presentarían un comportamiento asimétrico? Si es el mismo muro, el mismo ensayo, ¿por qué en una dirección se comportan de forma, en una dirección se comporta distinto a la otra? Porque probablemente cuando se agrietó en una dirección, al regresar, ya es distinto el comportamiento de Exacto, la muy estructura. bien. Exacto. Porque cuando va en una dirección, cuando va en esta dirección, que es al inicio, siempre el primer ciclo, cuando lo agrandamos el ciclo, va primero en esta dirección. Ya se agrietó. Entonces, cuando vamos en la dirección contraria, ya hubo una degradación y no logra recuperarse el muro. Y eso es lo que nos muestra una baja en su capacidad. Y eso es también importante que lo tomen en cuenta. O sea, cuando ustedes diseñan, y ustedes están ante una carga cíclica, una vez que se agrieta, ya tiene una degradación y no va a poder volver a su estado normal. Entonces, que en una dirección llega a cierto plató, a cierto nivel de carga, y si ustedes mantienen esa fuerza y empiezan a hacer cargas cíclicas, finalmente la capacidad de ese muro ante esa carga no es la primera que ustedes obtuvieron, es en la cual se va a estabilizar la carga, que va a ser menor a la primera que ustedes observan. Entonces, ojo, cuando ustedes tienen cargas cíclicas, hay una degradación y el comportamiento se va como a estabilizar en cierto sentido una vez que hayamos alcanzado el agrietamiento en ambas direcciones. Ahora lo último, esto un poco lo hablemos más adelante también, pero ya que estamos en esto, consulta. ¿Por qué creen? Yo hablé de que lo que estamos haciendo acá, en los ensayos, rojo puede ser. Me quedo mal. Acá tenemos el 0. Y dijimos que vamos a ir
delta 1, vamos a ir imponiendo desplazamientos, ¿cierto? Delta 2. Y ahora acá en esta dirección es lo mismo. Menos delta 1, menos delta 2. Esto sería una forma de hacerlo, ¿cierto? Nosotros vamos a ir incrementando el desplazamiento. Pero podríamos haber hecho también fuerza 1, fuerza 2, voy a hacerlo más grande, esta flecha. Fuerza 3. ¿Por qué vamos incrementando desplazamiento y no la fuerza? Por los sismos. Los sismos son una imposición de desplazamiento más que de... Ah. Yo creo que es más complejo que eso, porque los sismos finalmente son fuerzas y no son fuerzas. ¿Se acuerdan que probablemente ustedes lo vieron en alguna clase de física? Son fuerzas inerciales. Y creo que en la física, si ustedes estuviesen hablando con un físico purista, puro, él les diría que las fuerzas inerciales no son fuerzas. ¿Se acuerdan? Algo así. Lo que el sismo les impone son aceleraciones y por lo tanto fuerzas inerciales. No es por los sismos. Tiene que ver más con un tema de laboratorio. Es porque Voy a volver acá. para una misma fuerza impuesta, cuando ya se agrieta, por ejemplo, el desplazamiento es mucho mayor. En ese mismo gráfico, por ejemplo, si nos paramos en el Sí, va por ahí, 30, vas por buen camino. Ya, le voy a ayudar un poco, mira. Lo que estábamos diciendo es que vamos a ver un desplazamiento 1, un desplazamiento 2, un desplazamiento 3. Estoy inventando, ¿ya? Y este fue el delta 3. Ahora, podríamos haber hecho también acá un delta 3 y este podría haber sido delta 4, ¿cierto? Podríamos haber impuesto los desplazamientos que nosotros queramos. Ahora, si ustedes lo hacen por fuerza, iríamos en este camino, ¿cierto? Ascendentemente. Fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3. ¿Por qué no lo hacemos de esta forma? ¿Qué pasaría, fuerza 4, cuando lleguemos a esta fuerza de acá? no podríamos volver a hacerlo porque ¿Qué se pasa con el quebraría, muro? colapsa. Exacto, cuando tenemos esto lo vamos a ver más adelante también, se puede como idealizar como un comportamiento bilineal, se llama, ¿cierto? Donde tenemos un rango elástico y después uno plástico. Donde acá tenemos el delta último, ¿cierto? Y acá el delta I. Si vamos en esta dirección, y yo pongo una fuerza a este nivel, el problema, ¿qué pasa? Queda indefinido. ¿Qué significa eso en la realidad? En la realidad significa que una vez que nosotros imponemos esta fuerza mayor, la degradación es tan rápida que colapsa inmediatamente, como tú bien decías. Entonces, si nosotros lo hacemos de esta fuerza, nosotros no vamos a poder capturar cuál es la ductilidad. Esto es un problema de laboratorio. No podríamos determinar cuál es la ductilidad de nuestra estructura. Ahora, ¿qué pasa en el caso de los sismos? No, o de otra forma, nosotros de antemano no sabemos cómo se va a comportar el muro, ¿cierto? Nosotros tenemos una probeta, tenemos tal vez una estimación, pero no, la verdad es que no sabemos. Por eso es que nosotros vamos a empezar a imponer los desplazamientos para capturar el comportamiento completo, porque si lo hacemos por fuerza, en algún momento vamos a llegar a una fuerza donde simplemente va a colapsar el muro. No vamos a lograr captar esto. Ahora, cuando esto lo llamamos a sismo, ¿qué significa? Que si un sismo excede por mucho
la capacidad de nuestro muro justamente va a pasar eso. Ustedes lo que van a observar es, lo que va a pasar es esto. Colapso inmediato. ¿Por qué? Porque excedimos la capacidad inmediatamente. La capacidad pica acá. Y vamos a observar un colapso instantáneo, frágil, inmediato. Entonces, ojo con eso. Entonces, recapitulando, si uno impone una fuerza muy grande, muy por sobre la capacidad máxima del elemento, simplemente va a colapsar. Ahora, comentarios respecto a todo lo anteriormente mencionado. Las construcciones de mampostería tienen muros con aberturas en forma de puertas o ventanas. La presencia de aberturas genera muros con distinto grado de acoplamiento producto de la rigidez de los elementos horizontales. Ante cargas sísmicas, los daños pueden ocurrir en los machones o mochetas adyacentes a las aberturas. En general yo diría que en Chile usamos esta palabra, machones. Elementos verticales. Si desaparezco es porque se fue la luz. O mocheta, o en el sistema viga alféizar o viga pretil. ¿Alguien sabe lo que es el alféizar? ¿Nadie leyó el Quijote? Bueno, no tienen por qué saber, es algo más europeo y en otros países latinoamericanos también se ve. El alféizar, en el fondo, si ustedes tienen un muro y tienen una ventana, voy a tratar de dibujar un... Y acá tienen una ventana. Esta es la ventana, ¿ya? Acá. El alféizar es esta parte de acá, este elemento de acá. Acá normalmente en Europa después acá ponen una florcita o algo, ¿se fijan? Pero es un tablón, un poco más ancho que el espesor del muro. Es el alféizar. Y como ven, el al indica que es una palabra originalmente que viene del árabe, que trajeron los moros a España. Por eso se llama viga alféizar o viga pretil. Yo creo que pretil es más bien la palabra más bien usada en Chile. Y esto de acá, este elemento de acá, voy a ir para atrás, de acá, es lo que yo llamo antepecho, este elemento de acá, para que nos vayamos entendiendo. Este es el antepecho de la ventana. Los edificios de albañilería se caracterizan por una concentración de desplazamiento inelástico. En lo que vimos, ¿dónde se concentra el desplazamiento inelástico? En el primer piso. Y por tanto, del daño en los machones ubicados en un nivel determinado, generalmente en el primer piso. Eso es lo que pasa, sobre todo en nuestro caso, en el caso chileno. Para este tipo de comportamiento, la ductilidad de desplazamiento es moderada. Y el comportamiento de los muros está controlado por las deformaciones producidas por las fuerzas de corte, aún en los muros no acoplados a flexión, debido a la reducida del test del muro. Ahora, siguiendo un poco con el tema de los ensayos, otra forma de ensayar que ya uno, a ver, todo lo que es ensayo tiene como grados de magnitud o va increciendo. Si nosotros quisiéramos ensayar albañilería, primero empezamos con el mortero, después el bloque o el ladrillo, después tal vez hacemos un prisma, que son varios ladrillos uno sobre otro, después podemos hacer un murete, que es un muro chico, que podemos ensayar axialmente o transversalmente para estimar el corte. Luego vimos un ejemplo, que son los muros ya a escala real, en laboratorio. Y por último, ya probablemente el ensayo más completo, del que más información podríamos sacar, sería, por ejemplo, un ensayo de mesa sísmica, como los que observamos acá. Este laboratorio que ustedes observan acá es el laboratorio del NEC, que significa laboratorio, acá, dice acá, Laboratorio Nacional de Ingeniería Civil de Portugal. Es una de las mesas más grandes del mundo, tiene unos
5,5 por 6,5 metros de plataforma y aguanta hasta 40 toneladas. Se acciona por 2 brazos hidráulicos acá, más 2 brazos hidráulicos en esta dirección. Como tienen 2 brazos, a través de estos 2 brazos, incluso ellos podrían imponer torsión. Es más, también tiene 2 brazos hidráulicos verticales, con los que también incluso pueden imponer desplazamiento vertical. Ahora, en general, la mayoría de las veces solo se ensayan horizontalmente, porque el otro es bastante complejo manejar o imponer los desplazamientos que uno realmente quiere imponer. ¿Por qué? Porque uno tiene acá una masa encima. Entonces también hay una reacción. Entonces el sistema tiene que ser lo suficientemente inteligente y rápido para poder contrarrestar esas fuerzas inerciales para corregir el movimiento que uno quiere imponer. Entonces por eso normalmente se hace solo horizontalmente. Entonces les quiero mostrar acá cómo se comporta una estructura. Por ejemplo, vamos a empezar con esta estructura. Es una estructura no reforzada y corresponde a una bañería de piedra con mortero de cal. Y creo... Tengo que pasar al mouse. Ahí está. Entonces, como le decía, son pruebas en el NEC. Yo trabajé durante 3 meses en este laboratorio. También ensayé una casa. Estas son, acá tienen las dimensiones y un poco las formas de... ¿Ustedes lo ven bien a todo esto? Vamos a adelantarlo, ahí empieza el... ¿Se fijan? El primer ensayo. Llegó a 1.07 G. ¿Se fijan acá abajo? Esto ahora en cámara lenta. Lo que yo les quiero llamar la atención es lo siguiente. Fíjense acá. Inmediatamente, al no tener armadura, empezamos a tener fisuras y se empiezan a crear estos macro bloques. ¿Se fijan? Usted tiene un bloque acá que se movía y empieza a tener un movimiento que se llama rocking en inglés. Rocking es como mecerse, mecedora. Y pasa a tener, en vez de un comportamiento elástico, a un comportamiento de bloques. Tenemos otro ejemplo. Voy a adelantarlo. Este llega a 1.27 G. ¿Se fijan? Vamos a ver si lo muestra después en cámara lenta. Acá está en cámara lenta. Fíjense acá. ¿Se acuerdan que dijimos que uno de los elementos más peligrosos es el antepecho en las partes superiores de los muros para tapar los techos? Y justamente el primer elemento que se cae. Este elemento, el que normalmente causa las pérdidas humanas. Cuando las personas salen corriendo de las viviendas y les cae uno de estos elementos encima. Ahora, ¿qué es lo que hace este elemento de acá? ¿Qué creen ustedes? Este elemento de acá, ¿qué es? Este es el marco al cual se juntan, ¿cómo se dice? En el cual se ponen los LVDT que miden los desplazamientos durante el ensayo. Y acá tenemos un acelerómetro. Ir un poco para atrás. Fijan que esta era la estructura original. Y sin embargo acá, en la ensayada, se fijan que tienen mucho más como pasta encima,
¿Por qué creen que se le pone esta pasta al muro? Es para que se noten las fisuras de mejor forma. ¿Ustedes ven a todo esto bien en los videos, no? Sí, se ven bien, profe. Ah, ya, perfecto. Ya, y por último, esto ya es una estructura reforzada, pero que no corresponde a la forma constructiva que nosotros usamos en Chile. Este es más interesante. Esta es una forma constructiva, se llama Masonry Infill en inglés. Acá, de hecho, dice Infill Wall, que es muy usada en Europa. Los españoles lo usan, los portugueses lo usan, los mexicanos lo usan. ¿Se acuerdan del terremoto del 2018, creo que fue, en México? O 2017 incluso ya, no sé, ya van 3, 4 años. Bueno, los mexicanos también construyen de esta forma y vamos a ver qué es lo que pasa. Como les decía, esto es un edificio de 2 pisos, equivale a esta tipología constructiva, muy usual en Europa, en el sur de Europa, en el cual básicamente son marcos, ¿se fijan? Marcos, y dentro de los marcos se construyen a posteriori la albañilería de relleno. Después vamos a hablar cuál es la diferencia en Chile. ¿Por qué no, en Chile no es así? Bueno, básicamente es porque nosotros lo hacemos al revés. Primero construimos el muro y después hormigonamos. En Europa y en México lo hacen al revés. Primero hormigonan y después construyen el muro. ¿Cuál es el problema de eso? Vamos a ver en este ejemplo. Esta ya es una estructura reforzada. Ojo, los dos anteriores eran no reforzados. Esta es una estructura reforzada. Tiene escalerillas en las juntas. Esa es la alarma y empieza el ensayo. Esto con un G de aceleración. Comentarios. ¿Esto les parece conocido? Esto es exactamente lo que pasó en México. ¿Cuál es el problema? Nosotros ya hablamos de algunas de estas cosas en la clase pasada. ¿Cuál es el problema de esta estructura, por ejemplo? Entonces, lo vemos acá mejor. ¿Cuál es el problema de la estructura? El primer piso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Colapsa columna? primero. Usan columnas, sí, pero nosotros también usamos columnas en la albañilería confinada. O sea, pero no hay suficiente. Sí podría haber un tema. Ojo, a ver. Si nosotros diseñásemos columnas lo suficientemente grandes, esto podría ser un edificio de marcos, ¿cierto? Y la albañilería podría ser masa, simplemente. Tabique, podríamos considerarlo no estructural. Pero en ese caso ya no estamos diseñando estructuras de albañilería. Estaríamos diseñando estructuras de hormigón de marco. Y obviamente el tamaño de estas columnas sería bastante mayor a estas columnitas que tenemos acá. Ahora, también sería bastante más caro. Entonces no tendríamos eficiencia en materiales. Por lo tanto,
no va por ahí el tema. Porque nosotros siempre estamos partiendo de la base que queremos diseñar estructuras de albañilería, ¿cierto? Al menos en el alcance del curso. Entonces, ¿cuál podría ser otro de los problemas de diseño? ¿Se vació entero? Exacto, ¿por qué se vacía? Ahí está la pregunta. Porque ahí, o sea, ahí no dice que es confinado. Una especie, esto es lo que se llama infill, es una especie de albañilería confinada. O sea, tenemos elementos de hormigón y la albañilería está dentro de estos elementos de hormigón. Pero ¿cuál es el gran problema? Pero No es me que como fijé. que no se une como la albañilería al hormigón, pues como que están por Exacto. separado. Muy bien. La albañilería no está unida a los elementos de hormigón. Entonces, una vez que falla la albañilería, se vacía y toda la estructura queda a merced de simplemente los elementos de hormigón. Veámoslo de nuevo. Vamos a verlo a partir de acá. Vamos a ir viendo el progreso. Tenemos un primer vaciamiento, una primera caída de estuco, donde, como habíamos hablado anteriormente, en la parte superior de la estructura, porque acá las aceleraciones son mayores. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De nuevo, a ver. ¿Dónde estábamos? Acá se empieza a vaciar la albañilería, ¿cierto? Ah, ok. Se empezó a vaciar la albañilería. ¿Qué es lo que queda? Como ya dijimos, fíjense acá, incluso acá se va a empezar a caer la albañilería. Incluso acá, lo único que va quedando son los elementos de hormigón. Acá, muy importante, ¿qué está pasando acá? Falla el pilar en la unión. ¿Por qué? Porque obviamente esto tiene una losa acá al medio. Bueno, tal vez no lo dije, pero lo tiene, una losa de hormigón. La losa de hormigón es mucho más resistente y rígida que la columna, entonces se corta obviamente en este nivel. Y por último, ¿se fijaron acá? Tal cual como lo vimos en el ejemplo clásico. Se partió por la mitad porque tenía un apoyo acá encima y un apoyo abajo. Entonces con las fuerzas inerciales fuera del plano, se quiebra por la mitad y cae. Falló ya acá la columna, está fallando esta columna de acá. Y llegamos finalmente al colapso final. Ojo. Bueno, es un poco lo que nosotros acá en Chile hemos tratado de evitar, este tipo de fallas, porque son frágiles y sobre todo porque se genera ese comportamiento donde es el primer piso el que se tiene que llevar toda la carga. Y una vez que se cae la albañilería, el segundo piso pasa a ser pura masa. Ya no juega ni un rol estructural. Y obviamente estos par de pilares que quedan no logran sostener el resto de la masa que tiene por encima. Ahora, Profesor, ¿sí? ¿cómo entonces se lograría que la albañilería quede bien como anclada al hormigón? Sí, lo vamos a ver más adelante en el curso, pero te adelanto. Hay dos formas. Uno es con trabazones mecánicas, o sea, si tú tienes refuerzos, tú podrías tener refuerzos que pasan de lado a lado, ¿cierto? Y que estos se conecten mecánicamente al pilar. Eso es una forma. Puedes tener
anclajes locales, o sea, un elemento más corto que se ancla al pilar. Eso sería otra forma. Con una barra de acero. Ya con eso, tú incrementarías en mucho, más o menos al doble. Eso lo vimos con un estudiante mío, Cristian Aguilar, hizo una muy buena tesis, se sacó un 7, en el cual él mostró esto, y justamente ustedes nomás se anclan a un elemento de hormigón, metálico, lo que sea, pero anclándose, ustedes aumentan al doble prácticamente la capacidad de corte de la elevación. O por decirlo de otra forma, ustedes logran involucrar la albañilería en la resistencia. Porque si ustedes no lo tienen tomado, la albañilería simplemente se queda guacha, se queda huérfana. No tiene cómo trabajar, nadie le ayuda a trabajar. Y la desperdiciamos. En el momento que ustedes la conectan, ustedes la obligan a trabajar también. Y por eso es que aumenta la resistencia también global de la estructura. Bueno, acá algunas ya imágenes de lo que hemos estado hablando anteriormente. Pero por último, ¿qué hora es? Disculpen, no tengo el reloj. La 1:05. Ya, estamos más o menos bien. Por último, quería comentarles, bueno, estos de acá son los acelerómetros para ensayo. ¿Por qué no sirven los acelerómetros? Porque con eso podemos ver cuánto fue la amplificación de la aceleración entre el primer piso y el segundo piso. Después nos ayuda en la simulación para contrastar nuestras simulaciones con el comportamiento real de la estructura. Tiene una serie de cosas. Entonces mi pregunta es, voy a tener que volver al video. Acá. ¿Qué son estos? Y la clave está acá abajo. ¿Alguien se imagina qué es esto? ¿Qué son estas cosas? Esto ya es para la cultura general. Y también esto de acá. ¿El aire? ¿Aire? O sea, acondicionado. No es eso. No se me ocurre. Es algo que tiene que ver con el ensayo. Algo que se necesita para que el ensayo sea exitoso. Le voy a dar una pista más. Ustedes tomaron, este curso se llama hidráulica, creo que se ve en hidráulica. Sí, ¿Se acuerdan ¿cómo se llama esto? Ya lleva tanto tiempo. El análisis adimensional. sí. Ya, va por ahí. ¿Qué creen que son esos elementos que yo les marqué acá en la imagen? Será para simular como orificio de, no sé, tu cañería o conexiones No. eléctricas, no sé. Ya, le voy a dar otra pista más. Yo sé que es difícil, pero vamos a ver. Son placas metálicas. Estos son placas metálicas. Cada una pesará unos 5 kilos por lo menos. Y estos de acá son grandes bloques metálicos. Esto creo que cada uno pesa como 1 tonelada. ¿Por qué se le adhieren estos elementos a este modelo que estamos ensayando? La clave está acá ¿Son abajo. elementos de sobrecarga entonces? Para Sí. simular la sobrecarga. ¿Vivas? En parte, pero sobre todo la de los muros, estos de acá. Sí, eso en parte es esto, pero es algo más todavía. La clave está acá. Si yo, ¿se acuerdan del análisis adimensional o no? Esto, ¿qué significa lo que yo marqué ahí? Esta casa es 1 a 1,5, o sea, es un poco más chica
de lo que sería normalmente. Si la puerta normalmente debería ser 2 metros, tiene como 1,40 más o menos, en vez de los 2 metros que debería tener. Esto es un modelo a escala, para que quepa encima de la mesa. Entonces, es un modelo a escala reducida. ¿Qué pasa si yo reduzco las dimensiones geométricas de la planta? Tengo que reducir también las dimensiones del espesor, ¿cierto? Tengo que escalarlo todo. Entonces, si normalmente un espesor es de 15, debería ser de 10 para este ensayo. Y de hecho, este se hizo con elementos reducidos, un poco más chicos. Ahora, cuando ustedes ensayan, si ustedes reducen un elemento, ustedes deberían de reducir todo, todas las variables físicas. La resistencia, la geometría, ustedes deberían de reducir todas las variables físicas principales para que las cuantidades sean comparables. Y eso incluso incluye el tiempo. Ahora, ¿podemos reducir el tiempo? ¿Escalar el tiempo? No. No, no directamente. Hay una forma indirecta de hacerlo, que es que si ustedes tienen una señal si este es mi sismo o mi input, si bien yo no puedo escalar el tiempo, lo que podría hacer es aumentar la frecuencia. Eso da cierta equivalencia. Sería una forma de compensar el no poder reducir el tiempo, escalar el tiempo. Ahora, subir la frecuencia. ¿Es bajar el periodo? Sí, pues bajar el periodo, subir la frecuencia. El problema de subir la frecuencia es que las máquinas a lo más llegan como a 15 Hz. Es prácticamente imposible en laboratorios llegar a las frecuencias altas de los sismos. Entonces también aumentar la frecuencia es una forma difícil de compensar. Entonces la última opción que nos queda es agregar masa. Y agregando masa, nosotros aseguramos y compensamos el no poder escalar el tiempo y podemos llevar nuevamente a la estructura a los niveles de esfuerzos, porque finalmente lo que nosotros queremos imponer, si en el ensayo real, en la estructura real, nosotros a este nivel tendríamos, estoy inventando, 20 megapascales, que en nuestro modelo, ¿qué pasó? Que en nuestro modelo reducido, acá también tengamos 20 megapascales, ¿cierto? Entonces, para lograr eso, poniendo las masas, nosotros podemos llegar nuevamente al mismo nivel de tensiones, de corte. Y por eso justamente estas masas. Yo sé que es difícil de entender, desafío un poco la lógica, pero va muy directamente lo que justamente se tienen que hacer en los ensayos, si ustedes se acuerdan bien en los ensayos hidráulicos. Ustedes tienen que hacer, cuando ustedes hacen ensayos hidráulicos, tienen que hacer todo un análisis adimensional para ver cómo compensar por la reducción de escala las magnitudes para que sean comparables. Eso es básicamente lo que hace el análisis el análisis adimensional. Que a todo esto creo que se llaman las leyes de... no eran de Gauss. Las leyes de... ya se me va a ocurrir. Se llaman las leyes de similitud. Leyes de similitud, se lo voy a dejar escrito. Leyes de similitud. Por si ustedes algún día se interesan por aquello. Ya, ¿qué hora es? 1:15.
1:15, ya. Vamos a dejar la clase de hoy hasta acá. Yo trato casi siempre de pasar unas 14, 15 diapositivas y de esa forma vamos a llegar bien al final de año. ¿Ya? Voy a dejar de compartir. Voy a terminar la clase de hoy, voy a dejar de grabar.